Bienvenida a esta rueda de prensa. Está con nosotros el director de la película inaugural del Festival Moscas, el director Fernando Eimke, a quien le damos la bienvenida. También está con nosotros Heréndira Núñez Larios, bienvenida. Y Vanessa Garnica, bienvenida también. Y también nos honra con su presencia Bastián Escobar, bienvenido. Con esta película Moscas arrancó oficialmente esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y no podríamos estar más contentos con la presencia de todos ustedes, a quienes les agradecemos que hayan venido, y con la gran respuesta que tuvo esta película hasta este momento en el festival. Creo que estamos todos muy contentos. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con los realizadores de la película. Quien quiera hacer una pregunta, levanta la mano y le hacemos llegar un micrófono. Y a mí me gustaría empezar preguntándoles cómo notaron ustedes la recepción del público en la inauguración del festival con esta película que arrancamos. Feliz. A ver, siempre estrenar en tu país es una gozada. La recepción fue preciosa. El público, a diferencia de Berlín, se rió en otros momentos que no esperaba y fue muy grato poder conectar con tanta gente porque fue un screening gigantesco. Entonces estamos muy emocionados de ya llegar al público mexicano y de pronto sacarla en salas con el apoyo de Movie. Ah, padrísimo, porque además estábamos en la zona de familia y bueno, son los mejores paleros, ¿verdad? Y todo el mundo se reía muchísimo. Incluso creo que Bastián se reía como espejo de la reacción de la gente, entonces fue muy, muy gozoso. Fue muy sorprendente ver la respuesta, la diferencia de las respuestas en Berlín y en México. Ni una no mejor que otra, simplemente diferentes. En Berlín había escenas que tenían ciertas referencias o chistes, y en Berlín no había esa reacción, y aquí había muchísimas más reacciones del público porque entendían muy bien las referencias, ¿no? Entonces fue muy bonito. Creo que ese cierto punto es muy interesante, ¿no? Porque uno puede hacer un experimento social y voluntario comparando cómo culturalmente se percibe una película por el público en dos contextos tan distantes, ¿no? Sí, pero yo creo que algo que tiene esta película, ¿no?, que es muy bonito, es que logramos hacer una película muy universal, que se puede ver en Alemania o en España o en Chile o en México. Y creo que eso es algo que es muy bonito del cine, ¿no? Del cine que puede viajar, ¿no?, que se puede presentar en diferentes lugares, y tiene eso. Y también es un cine es una cosa como que se hace algo como muy, muy local, y que eso tiene también una universalidad, ¿no? Lo trabajamos mucho con Vanessa, la escritora. Había muchos chistes o muchas referencias o mucho del universo que era muy local, pero creo que se tradujo bien en otras partes, ¿no?, que tiene cierta universalidad. Sí, la temática es totalmente universal, ¿no? Y el mecanismo de reírse de lo doloroso, finalmente pues es un elemento catártico que yo creo que sí se traslada a donde sea, independientemente de que el humor puede ser, pues sí, cultural, digamos, ¿no?, atado a una región, pero hay una avidez, me parece, por recurrir al humor en momentos dolorosos, y eso sí creo que trasciende lo mexicano, aunque aquí se nos da también, pero en otros lados sí también. Me gustaría, si me lo permiten, hacerle una pregunta a Bastián, porque me parece muy curioso esto. Bastián, cuando recién te platicaron del proyecto, cuando recién entraste y te platicaron cuál era la historia, ¿te imaginabas la película como terminó siendo? Sí, esta es la película que te imaginaste. Yo me imaginé otra serie así, como otra película, como
de enojo, pero terminó siendo feliz. Había una anécdota, no me lo puedes negar, que llegaba y veía la pantalla con el monitor y estaba en blanco y negro. Y decía, ¿por qué en blanco y negro? Entonces le decíamos, es que no nos alcanza para el color, ¿no? Había parte de verdad en eso. O sea, el blanco y negro, aquí está Alfredo, ¿no? Higuera, ¿no? Que también fue muy impresionante porque filmamos, digamos, en digital, y todo lo que es, o sea, los RAWs, el material RAW está en color, ¿no? Y es muy impresionante porque toda la paleta de color, o sea, sí había una paleta de color en toda la película, y nosotros la echamos a perder con el blanco y negro, ¿no? Pero creo que el blanco y negro también ayudó a esa universalidad, a ese humor, ¿no? De repente ayer la veía y decía, qué bonito es que la gente se pueda reír. Van y yo estábamos muy inspirados por las películas de Chaplin, muy inspirados por el humor de Chaplin, muy inspirados por la película del Chico de Chaplin. Sentíamos que el blanco y negro le daba también esa cosa un poquito nostálgica, ¿no? A esa comedia. Para Vanessa y para mí era muy importante el humor. De hecho, nuestra manera de medir si nos gustaba una escena o no, nuestro termómetro, era si nos reíamos o no nos reíamos. Y siempre, o alguna escena muy dolorosa, ¿no? Menos al final, ¿no? Ya estábamos en otro terreno, en el tercer acto. Pero antes aunque hubiera dolor, siempre había risa, o sea, tenía que haber humor. Y para nosotros también el humor, lo decíamos, ¿no? Es como una cosa de ver a los personajes al mismo nivel, no reírse de ellos, ¿no? Sino ver esto que se está pasando, cómo compartimos eso, nos reímos porque nos identificamos, no porque nos sentimos en otra parte. El humor es una muestra de humanidad. Sí, totalmente de acuerdo. Si alguien tiene una duda, les hacemos llegar un micrófono. Nada más levanten la mano, ya tenemos una aquí enfrente, adelante. Hola, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Has hecho películas pues casi prácticamente toda tu vida. ¿Cómo ha sido la evolución del cine desde que empezaste con la película que todo el mundo conocemos, Temporada de Patos, ahora a esto? ¿Cómo ha evolucionado la comunicación? ¿Cómo evolucionar la tecnología? ¿Cómo adaptar pues todo lo que existe alrededor de la tecnología para poder hacer esta película? Que se cuenta blanco y negro. Las cámaras, las filmaciones han evolucionado, son 22 años de evolución de cine. ¿Cómo has sentido esta evolución de esta primera película con Temporada de Patos a ahora esta película? Yo creo que la gran evolución ha venido con la gente, ¿no? Con trabajar con una productora tan joven como Heréndira, ¿no? Y con equipos jóvenes en muchos casos, ¿no? Creo que ahí fue el gran aprendizaje y el gran cambio. Ahorita justo presentamos Temporada de Patos, estaban aquí Jaime Ramos, Cristian Madrileño, los productores, ¿no? Y es una película que se pudo hacer de esa manera así, y esta película, si no fuera por el equipo por Heréndira y por el equipo, no hubiera sido una película igual. Eso creo que es la evolución más grande. También trabajar con crews nuevos le dan mucha frescura a todo el proceso. A ver, esta película originalmente Fernando quería filmarla en cine, y me sorprendía mucho como su necedad ante el cine. Entiendo, ahora que vi Temporada de Patos, lo hermoso que es filmar en cine, pero terminando Moscas, recuerdo que me dijo, qué bueno que la filmamos en digital. Y creo que eso también es un poco la evolución del cine de Fernando, y también como estas nuevas formas y la practicidad en la que uno puede filmar hoy en día gracias a esas nuevas tecnologías de cierta forma. Sí, por ejemplo, para trabajar con Bastian nos fue muy útil el digital, ¿no? El 16, o el celuloide, es una cosa hermosa, pero es muy exigente. O sea, puedes cansar a tu equipo porque tienes que hacer ensayos. Justo
Teresita, ¿no? Teresita Sánchez venía de filmar la película de Bruno, y me decía, es que es agotador filmar en celuloide. Yo creo que hubiera sido contraproducente, ¿no? Trabajar en celuloide con Bastian, porque o sea, nos permitía jugar, ¿no? No es que hiciéramos tantísimas escenas, o no era que grabáramos, bueno, filmáramos los ensayos. O sea, también María Seco, ella se formó en el celuloide, trabajamos juntos en celuloide, teníamos mucho rigor y mucha disciplina, pero sí nos hacía estar un poco más tranquilos y sobre todo adaptarnos también al ritmo de Bastian, ¿no? Era Kiarostami que decía, Dios inventó el digital, y sí, no podría estar más de acuerdo, pero creo que con disciplina. Entonces, María tiene una disciplina, Heréndida también tiene una disciplina, o sea, el equipo era un equipo muy disciplinado y todos estábamos buscando como contar la historia con esa disciplina. Entonces el digital sí nos ayudó muchísimo, mucho. ¿Qué tal? Buen día. Un poco en relación con la pregunta anterior. Bueno, se estrenó tu película Temporada de Patos, aquí mismo se presentó en el Festival de Cine en Guadalajara, y ahora que estás presentando Moscas, me gustaría ver si puedes hacer como algún comentario de contraste en tus experiencias aquí en el festival de ese entonces y ahora. No, fue totalmente diferente. Digo, no había este espacio, ¿no? En 2004 fue totalmente diferente. Bueno, en ese sentido, pero en otro sentido es igual, es el nervio de cómo la gente va a recibir la película. Ahorita que veíamos Temporada de Patos, sigues estando, sí, o sea, inquieto, ¿no? Diciendo, ¿va a funcionar este gag? ¿Va a funcionar esta escena? ¿Se va a involucrar a los personajes? O sea, el espectador, ¿van a conectar? O sea, es totalmente igual, ¿no? Y lo más bonito de estos, del Festival de Guadalajara, de los festivales, es que puedes presentar tus películas en grande. Sí hay, o sea, sí puedes ver una película en tu casa, en el mejor monitor, en el mejor tamaño, en la mejor calidad, en el mejor sonido, pero hay algo que tu casa no tiene, que es el público, y es cuando se hace una proyección, ¿no? Son muchas gentes, es una especie de comunión, es un momento muy especial, no nada más el tamaño, claro que importa, pero también importa cómo formamos una comunidad para que se nos cuente este cuento, este pequeño cuento. Entonces igual. Soy Olis. Nos encantó la película realmente y quería preguntarles acerca de algunas metáforas que nos llamaron mucho la atención. Especialmente me gustó mucho cuando Bastian entra al juego, justamente a la máquina, porque muchos de nuestros niños así es como se escapan de pronto de los problemas. Y también quisiera, justo hay una mosquita por ahí rondándoles, es muy curioso, y quería preguntarles si podrían profundizar un poco sobre la metáfora de las moscas. Gracias. Bueno, las moscas, ¿no? ¿A quién le gustan las moscas? Es esta presencia incisiva, así, encima de ti. Y desde el lugar en el que se encuentra emocionalmente Olga, pues un poco la mosca se vuelve, ¿no? Entonces va más o menos por ahí, y al final ya no está ávida de matarla y de sprayarla y de lo que sea, sino ya más bien es, ¿no? Y prende la música ya. Entonces tiene esa metáfora como de cierre, una cosa cíclica, y la relación con la mosca y la reconciliación con su propio pasado y aquella herida que el personaje de Bastian le ayuda a sanar, ¿no? ¿Qué tal estuvo meterse a la máquina, Bastian? Estuvo un poco difícil porque tenía que arrastrar mi cuerpo hacia adelante. Como que la madera de la máquina me lastimaba. ¿Quién te cachaba del otro lado de la máquina? María Seco. Ajá. Eso. María Seco es la fotógrafa, y también ahí está, mira. Y Rudy. Rudy fue nuestro
asistente de dirección, que hizo que la película se llevara a cabo en tiempo y forma. Sí, gracias. También de mucho más joven, ¿no? Entonces sí, no, pues fue un valiente. La escena es que quiero comentar esa anécdota, es muy bonita, cuando se mete, habíamos escrito, ¿no? Teníamos un clímax, pero no acababa de funcionar. O sea, es muy curioso, ¿no? Con los guiones es curioso, y vas filmando y vas viendo y en esta película también teníamos mucho la oportunidad de poder ir reescribiendo durante el proceso, ¿no? Lo cual fue enloquecedor para Rudy, para el asistente, ¿no? También para Vanessa, para el equipo, ¿no? Porque era así de, ahí les va en la noche a la 1 de la mañana, ahí les va la escena, y hacer todo, ¿no? Y me acuerdo que no teníamos ese clima, ¿no? No, porque cuando eliminamos esa escena perdimos, y sí es cierto que era una escena sobredialogada. Sí, había muchos diálogos, había una pelea muy grande. Me da la impresión que era la perspectiva adulta Ajá. del comportamiento infantil, ¿no? Ajá. No habíamos logrado realmente ese clic. Sí, y entonces fuimos, o sea, filmando y de repente yo llegué con Rudy, con María Seco, con el equipo, y les dije, esto es una locura, no Sí. tiene sentido, es una, como decimos por ahí, una marihuanada, ¿no? Y se las piché y María dijo, va, ¿no? Y María empezó a empujar, o sea, es que un fotógrafo tiene que ser tu cómplice, ¿no? Si el fotógrafo no quiere apoyar en algo, va a ser muy difícil ir en contra de eso, ¿no? Es un equipo. Y entonces María estuvo también, Alfredo, o sea, sí, era toda una cuestión, sí, de cambiar muchas cosas, ¿no? Y de cuestiones de producción, pero creo que ahí el equipo confió tremendamente en esa idea que parecía una locura, que era una cosa como a lo mejor sin sentido, y fue tomando forma. Y de hecho luego forma en la postproducción porque entró Camilo Lara a hacer la música original de la película, y me acuerdo que Fernando me dijo, ok, ya tengo el score para este momento, por favor ver la escena, y fue como ver una nueva escena por completo, o sea, creció muchísimo más, y ustedes que vieron la película, ¿a poco no sintieron la lágrima correr? Y ahí, hablando de esa escena donde se mete, ahí fue donde, como que, ya una vez que estábamos editando la película, fue cuando dije, sí, fue una buena decisión haberla hecho en blanco y negro, porque siempre me quedaba la duda, ¿no? O sea, de si habrá sido una buena idea o no. Y ahí sí, porque el blanco y negro lo que hacía era que el mundo de la maquinita con el mundo real, al poner los dos en blanco y negro, se homogeneizaban y tenían muchísima más fuerza. Entonces ahí sí nos ayudó mucho el blanco y negro. Y de la música, sí, lo de Camilo Lara, no sé si han escuchado a Camilo Lara, ¿no? Del Instituto Mexicano del Sonido, es alguien que bueno, ha hecho muchos scores, ¿no? Pero su música sí es, pues es mucho más juguetona, ¿no? Tiene estructuras más complicadas. O sea, aquí el reto era cómo hacerlo, ¿no? Para que encontraran ese punto. Y una manera que fue muy interesante es que toda la música que se hizo era de 8 bits, ¿no? Entonces eso fue muy bonito porque nos ponía como un límite de cómo podíamos trabajar. Fernando, si les parece bien, me gustaría rápidamente hacer una pregunta porque quiero aprovechar una oportunidad que no es muy común, que es que está Rudy acá con nosotros, asistente de dirección, y eso no es común, entonces no quiero perder la oportunidad porque es muy curioso saber cómo es la relación entre director y asistente de dirección, porque en la escuela de cine nos decía mi maestro de narrativa que a veces el asistente de dirección es un director asistente. Se vuelve la segunda persona en convivir y trabajar directamente con los actores en medio del rodaje. Entonces, ¿cómo le hicieron ustedes dos para lograr las actuaciones, para lograr lo que vemos en pantalla cuando estaban grabando? Venga, Rudy. Gracias por la pregunta. Creo que a nivel dramático, a nivel dramaturgia, 100% fue liderada por Fernando, pero sin duda tuve momentos donde pude meter mi cuchara, donde hubo muy buena relación con todos los actores y definitivamente con la historia, con el guión que tenía ya por sí mismo esa carnita de donde buscar, ¿no? Y como están contando, hubo también muchas transformaciones de esa historia mientras la filmábamos y creo que hubo una muy buena relación
director asistente, con sus cosas que pueden suceder durante el rodaje, pero yo muy agradecido y muy feliz de haber podido aportar un poco. Gracias por la pregunta. No sé qué puede decir Fernando al respecto también. Hay que mencionar que Rudy ha sido mi asistente de dirección en los últimos 4 años, de Michelle Franco, Victoria Franco, Fernando Emke. Entonces, sin duda, no me imagino trabajar sin él, porque hasta para producción es un aliado y es la persona que te apoya constantemente a que no se nos vaya a salir de proporción el tiempo, sobre todo. Entonces, sí, es el aliado número 1 de Teorema. Podemos platicar aquí y decir, ay, sí, todo qué lindo, qué padre. Es un estrés, una filmación es mucho estrés. Estás trabajando siempre contra reloj, siempre. O sea, tu enemigo siempre es el tiempo, siempre. Y es muy duro. Y trabajar con Bastián, ¿no? Necesitas, con Bastián, con un niño, necesitas tiempo. No puedes llegar y decir, vamos a hacer esta escena aquí, así, y es muy bonito y aprendes mucho. Hay actores, no lo digo porque no sea capaz, sino por una cuestión de formación. O sea, hay actores que tienen una formación ya actoral hecha, entonces tú le puedes exigir y decirle, a ver, haces esto, no vas a cambiarnos para acá, entonces mejor tú camina para acá. Y tiene una formación para hacerlo, ¿no? Y con un niño, con cualquier niño, es totalmente diferente. Entonces tienes que tener otra manera de filmar. Es totalmente diferente. También una manera de observar. No puedes llegar nada más y decir, sí, vamos, y filmamos. O sea, tienes que observar y tienes que estar. O sea, llegábamos, poníamos la cámara, íbamos a toda la escena, y de repente era así de, ya estamos aquí, ¿no? Y Rudy así, ok, ya estamos. De repente María y yo así de, no, Rudy, nos vamos a cambiar para este lado. ¿Cómo? Sí, para este lado. Y entonces es muy complicado, o sea, es llevar todo eso, ¿no? Porque no es que sintiéramos, es que veíamos la escena y no funcionaba, algo había que trabajar atrás, algo había no sé qué. Entonces es súper importante. O sea, si en esta película no hubiera habido cada persona que estaba, no se hubiera hecho. Pero en especial en la asistencia de dirección es muy importante, muy importante. Y si no hubiéramos llegado a terminar esta película, ¿no? Es como a quien le dices, tanto el director tiene 2 departamentos, creo que una de las posiciones más complicadas. Yo saliendo de la escuela de cine, yo tomé la decisión y dije, yo no quiero asistir dirección, es demasiado complicado. Entonces tienes 2 partes, tienes la producción y tienes la dirección, y tú estás en medio. Peor posición no me puedo imaginar. Entonces, bueno, aprovechar que está aquí y dar las gracias, no hubiera salido. Y también el trabajo con Bastián, ¿no? O sea, trabajar con niños es un gozo, es un aprendizaje. Creo que a todos nos enseñó, a todos nos transformó Bastián en ese set. Pero necesitas saber cómo trabajar con niños, y un asistente de dirección es pieza clave, ¿no? Hola, pues justo a mí como que me interesa conocer más sobre el proceso de escritura, porque justamente creo que muchos conectamos con Moscas porque se siente muy cerca, ¿no? Y pues justo saber si hay como alguna, no sé, una experiencia personal o algo que lo influenció así pues para llegar a ese punto final. Para esta historia, fíjate que es increíblemente evidente cómo apenas ayer me cayó el 20 que de alguna manera temáticamente le estamos dando seguimiento a Olmo, digamos, ¿no? Parece obvio, pero la película anterior también se lidia con la enfermedad, con el duelo anticipado, ciertas cosas. Y es increíble que hasta ayer que la vi, dije, qué loco, en realidad seguimos rumiando los mismos temas, y supongo que eso pasa, ¿no? Tiene uno un adeudo con sus propios temas, y hasta que no acabas de, ok, ahora sí creo que esta ya fue la catarsis, ya, ¿no? Parecería, pero sí, pues son experiencias compartidas. Todos hemos pasado por un duelo, la enfermedad de alguien, un sistema del Estado o médico que no te acoge, que no cacha a la familia. Todas esas son experiencias que tenemos en común, y además, si vives lo suficiente, vas acumulando
enfermos y duelos, y, ¿no? Entonces todos, desafortunadamente, hemos pasado por ahí, y creo que justamente eso lo hace tan universal y hermoso. Entonces nos conocemos desde hace muchos años, creo que ayuda que tenemos un bagaje en común, ¿no? Y bueno, pues Fernando tiene, ¿qué te digo? Tiene una visión espectacular, yo la admiro, y pues yo me he nutrido muchísimo de él. Yo empecé escribiendo narrativa, que es todo otro monstruo, entonces me tocó aprender todo otro lenguaje, digamos, ¿no? Y cómo construir de esta manera tanto más eficiente y causal, ¿no? Y construir el viaje del personaje desde otro lado, digamos. Entonces, sí, pues es esta historia, Moscas, por eso sí creo que está cargada de corazón. Muy linda. Tenemos otra pregunta aquí de este lado. Atrás. Bueno, esta duda está como relacionada, son como dos, pero me encantó mucho la película. Antes que nada, se me hizo una película magnífica en todos los sentidos, tanto a nivel de producción y como de todas las áreas, fue magnífico. Y algo que me llamó mucho la atención, que creo que es muy difícil de hacer una película, es que sea genuino, que las actuaciones se sientan como algo real y no tan como organizado, que se sienta como fluido, que se sienta no tanto como una película, sino como una historia real. Entonces, me gustaría saber cuál es como el proceso mismo, pues, para hacer que el actores o el crew incluso como que converjan en esta como, sí, ahora sí que ser genuino como con la historia, cómo funciona. Y también en cada área de los cuatro es como qué es lo que más les gusta del enriquecimiento como colectivo que tiene en su área, porque creo que la colectividad y ese tipo de cosas como de estar presente en la escena, creo que es algo muy único, y cada mirada pues también es más única. Entonces me gustaría saber como el punto de vista tanto de eso y de la primera pregunta también. Bueno, respondo la primera, ¿no? Gracias, ¿no? Que sientas que la película es genuina, es un halago, ¿no? Para todos nosotros, para todo el equipo. Yo creo que lo que partimos mucho, por ejemplo, con Vanessa desde la escritura, es que como que estamos, ¿no? Hemos compartido mucho eso, que no hay muchas historias que contar, o sea, hay pocas, ¿no? Hay muy pocas, no es tanto cuántas historias hay, sino cómo se cuentan. Y ahí es donde entra todo el equipo, desde dirección de arte, desde producción, desde, o sea, todo, todos van construyendo en esa autenticidad. Un ejemplo, filmar en los Cupa, en estos edificios, puede parecer, y tú me dices, ¡ay, qué bien, qué fácil! Es complicadísimo, tú no puedes cerrar un pasillo, se te levanta el edificio completo. El edificio está formado por organizaciones de cada uno de los edificios. Si no tienes una logística que viene desde producción, con locaciones, nosotros no puede parecer como dices, sí, vamos aquí, filmamos, bajemos con la cámara y filmemos aquí. No hay manera, porque tienes que respetar el espacio. Entonces, a partir de todo eso, o sea, el equipo de producción, de locaciones, de dirección, va a buscar lo mejor para la historia. Entonces creo que ahí se va dando esa autenticidad. A lo mejor para alguien será más fácil decir, filmemos en un foro, ¿no? O sea, el departamento, hagámoslo en un foro, ¿no? Yo alguna vez lo pensé y dije, nos saldría mejor. No, pero justamente eso, el ruido de la calle, todo lo que nos daba ese edificio. Por ejemplo, teníamos, que eso fue brillante, ¿no? O sea, Heréndira y su equipo encontraron que el departamento donde filmamos, abajo, hacia abajo, estaba lo que llaman el base camp. Entonces, la gente podía bajar y subir, ¿no? Fue un acierto increíble de producción. Eso nos ahorraba tiempo, eso nos permitía estar más con cada una de las escenas, eso nos ayudaba a esa autenticidad que tú viste. Es un trabajo en equipo, la autenticidad se fue buscando con todos. O sea, al llegar al departamento, ¿no? Y el proceso que fue teniendo el diseño de producción, ¿no? Es muy impresionante. O sea, de repente a mí había cosas que lo veía, ¿no? Por ejemplo, el sofá, decía, me asusta, pero me gusta, ¿no? Y ahora lo veo y me parece que no podía haber otro sofá, ¿no?
macha perfecto con quién es el personaje. Quizás yo tenía una idea más, una cosa más limpia quizás, ¿no? A mí me gusta más por una cuestión de, y creo que es el sillón ideal, ¿no? Cada elemento que hay ahí está pensado y cada uno de esos elementos le da autenticidad, ¿no? Y es lo que permite que la cámara esté siempre como captando esa autenticidad. También mucho, importantísimo, yo me acuerdo cuando hablé con Alfredo, ¿no? Tuvimos nuestra primera reunión y por distintas circunstancias Alfredo había pasado un tiempo en el hospital, no él, pero algún familiar. Entonces nuestra primera reunión me enseñó fotos del hospital, de cosas, y dije, él es, en su texto de diseño de producción, o sea, en su propuesta, había todo un capítulo, ¿recuerdas? De la cola en el hospital. O sea, a partir de eso, para mí me ayudó también a ir a esa cola y quedarme en las mañanas, ¿no? Escuchando lo que decía la gente. O sea, más cuando había cambio de turno, porque ahí los que cuidan de los familiares, pues de los pacientes son los mismos familiares. Entonces hay una hora en la que hay cambio de turno, entonces ellos se informan, ¿no? Entonces dicen, tuvo esto, pasó bien la noche, le están dando este medicamento. Y yo me quedaba ahí no como una cosa morbosa, sino a escuchar esas historias. Entonces eso mucho lo aprendí de Alfredo, ¿no? Entonces ahí también viene esa autenticidad, la autenticidad de filmar de repente, gracias, sin permisos. O sea, le decíamos a Erendira y a Rani, ¿no? Oigan, es que necesitamos hacer esta escena aquí, la podemos hacer, pues van, o sea, pero si llega la patrulla, pues... Y entonces nos hacíamos chiquititos, así, la cámara así, y todos nos... O sea, Rudy me sufría mucho de que, a ver, háganse un lado, entonces creo que todos fuimos construyendo esa autenticidad, todo el equipo. Nos queda tiempo para una última pregunta, por favor. La historia es compleja, son situaciones difíciles hasta para un adulto, el tema de una enfermedad terminal, el duelo anticipado. ¿Cómo se hace este abordaje desde la mirada de un niño? Siempre jugamos, o sea, nunca, no teníamos necesidad de decir lo que forzosamente estaba pasando, ¿no? Un niño no tiene una formación profesional, no la tiene y no se lo puedes pedir. No, nunca lo pusimos en riesgo, ¿no? Ni físico ni emocional. Carla, su mamá, siempre estuvo en el set y siempre se enteró de todo lo que estaba pasando. Si el niño iba a cruzar una calle, ella estaba ahí y le decíamos, Carla, va a cruzar una calle. En el momento en que tú digas corte, se corta. O sea, era la única que tenía Rudy sabía, la única que tenía la autoridad de decir se corte, porque se sentía que el niño podía estar en peligro o algo así. Y lo mismo en lo emocional, ¿no? O sea, cuando hicimos la escena de Olga, que le tiene que decir lo que pasó con su mamá, era un criss-cross, ¿no? O sea, nunca manejamos esa información, ¿no? Tenías que dibujar, ¿no? Teresita le decía sus diálogos, pero nunca lo expusimos a eso. Lo sabía Teresa. Y Teresa sí, si ves esa escena, es muy impresionante, porque si la ves, o sea, si la pueden ver otra vez, es impresionante. Se le empieza a hacer una gota de sudor impresionante. O sea, cada que intercortas a ella, la gota va avanzando. O sea, no sé qué estaba pasando en el interior del cuerpo de ella, que había una calor y había algo y esa gota. Ella sí, y ella cargaba ese peso. Y sí, ella decía, sí, va, yo lo cargo, ¿no? Yo sí puedo, yo sí lo llevo. Con un niño no, nunca. Siempre era a través del juego. Sí nos divertíamos, ¿no? Sí. Hasta eso. Sí, nos divertíamos mucho. ¿Sí? Bueno, te esperabas mucho, ¿no? Cuando las escenas te decía que las repetíamos muchas veces, te desesperabas. Poquito. Pero me acuerdo la escena cuando está Bastián pegándole durísimo, ¿no? Ya hubo esta escena tan fuerte de la noticia y no sé qué. Y sí me acuerdo, corte y todo el mundo así. Y él así como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda?
No, como que sigue, así como él en una... Nosotros porque sabíamos el peso que llevaba, pero él... Nada, ¿no? Bueno, Entonces, muy bien. sí, no te gustaba lo del dedito, ¿te acuerdas de la maquinita? ¿Que Sí, empezaba a doler o qué? Sí, de estar apretándole así. Sí, ya. Cuando le pegabas. Sí. Es lo malo. Pero sí, no, o sea, siempre estuvo Carla ahí, siempre nos apoyó y fue... Y además todo el equipo era todo el equipo, eso es bien bonito ahora que lo dices. Todo el equipo se comprometió a estar con el niño, no a cuidar, sino a estar con el niño. Entonces, Dani y Lu de diseño de producción, del departamento de diseño de producción, ¿te acuerdas que te guardaban a tus muñecos? Entonces los guardaban, entonces los llevaban a su casa y ellos los guardaban, prenderse al día siguiente. La gente llevaba colores, llevaba juguetes y siempre estaba muy motivado, ¿no? Sí te divertías, ¿no? O sea, en el set. Te apapachaban. Sí. Entonces todo el crew sí fue realmente sí lo cobijaron, ¿no? Y lo que yo decía, ¿no? Como que sí nos enseñó que el cine, o sea, hacer cine puede ser un juego muy intenso, un juego muy serio, pero así lo hacen los niños, ¿no? Entonces a nosotros creo que nos enseñó muchísimo esta película. Creo que de las cosas más bonitas que tiene es eso, como el espíritu de un niño bañó todo, no solo la historia, sino cómo hacíamos la película. Muchas gracias. Me gustaría cerrar con una pregunta. Esta pregunta es para Erendira. Hablando de la distribución de la película, ¿en dónde se encuentra? ¿Cuándo podríamos esperar verla? ¿O dónde podríamos esperar verla? ¿Está en su ruta de festivales? ¿Cuál es su siguiente parada? Estamos muy emocionados porque la película la acaba de tomar Movie y la van a distribuir en México y también va a estar en su plataforma. Es la primera película mexicana que distribuyen, entonces creo que vamos a ser un gran equipo y yo espero este año no tardarnos mucho para que todos puedan ir a verla después del éxito de ayer. Buenísimo, pues muchas felicidades. Gracias. Gracias, quiero mucho.